a fin de que no pequéis. No hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Primera de Juan 3, 5 al 6. El apóstol dijo: y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él, indicando así la liberación del pecado como el gran propósito por el cual el Hijo se hizo hombre. Esta conexión muestra claramente que la liberación del pecado no solo se refiere a la expiación y exoneración de la culpa, sino también a la emancipación del poder que el pecado ejercía sobre nosotros, de modo que el creyente ya no lo practica. Es la santidad personal de Cristo la que constituye el poder para llevar a cabo este propósito. Cristo admite a los pecadores en una vida de unión consigo mismo, y el resultado inevitable es que la vida de los creyentes se asemeja a la suya, como nos dice el texto: en él no hay pecado. Todo aquel que permanece en él no peca. Mientras el creyente permanece, y en la medida en que crece en su permanencia, el creyente no peca. Nuestra santidad de vida tiene sus raíces en la santidad personal de Jesús, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Surge de inmediato la pregunta de cómo puede ser esto coherente con lo que la Biblia enseña acerca del remanente de corrupción que aún habita en nuestra naturaleza humana, o con lo que el propio Juan afirma acerca de: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Precisamente este pasaje, si lo examinamos con atención, nos enseñará a comprender correctamente nuestro texto. Observe la diferencia entre las dos afirmaciones: si decimos que no tenemos pecado, y si decimos que no hemos pecado. Las dos expresiones no pueden ser equivalentes, porque entonces la segunda sería una repetición sin sentido de la primera. El tener pecado del versículo 8 no es lo mismo que el pecar del versículo 10. Tener pecado implica que se tiene una naturaleza pecaminosa. El creyente más santo debe confesar en cada momento que tiene pecado en su interior, como lo expresa el apóstol en Romanos. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pero pecar o cometer pecado es algo muy diferente. Es ceder al pecado del interior. Significa que esa naturaleza pecaminosa que mora en nosotros se manifestó y caímos en la transgresión. Por lo tanto, tenemos dos confesiones que todo verdadero creyente debe hacer. La primera es que aún tiene acciones pecaminosas. Ningún creyente puede decir: no hay pecado en mí y nunca he pecado, porque si decimos esto, nos engañamos a nosotros mismos. Pero no existe ninguna justificación de que aunque tengamos pecado nosotros, también estemos cediendo al pecado continuamente. Se espera que el creyente no esté practicando el pecado, como se deduce de este texto que dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y así vemos cómo el entendimiento del perdón de nuestro pecado pasado, como Pablo, quien fue un perseguidor de la iglesia, y la conciencia profunda de que todavía tenemos una naturaleza vil y corrupta en el presente, con la cual luchamos, nos debe llevar a una alabanza humilde, pero gozosa, a aquel que nos guarda de tropezar, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Pero ¿cómo es posible que un creyente, teniendo este remanente de pecado en su interior, pecado de una vitalidad tan intensa y un poder tan terrible como el que conocemos en la carne, no viva en pecado? La respuesta es que en Cristo no hay pecado. Todo aquel que permanece en él no peca. Cuando la permanencia en Cristo se hace más profunda e inquebrantable, y el alma vive momento a momento en perfecta unión con el Señor, su guardián, el poder de la vieja naturaleza es reprimido efectivamente, impidiéndole recuperar el dominio sobre el alma del creyente. En el transcurso de nuestro estudio, hemos visto que la permanencia del creyente en Cristo tiene sus grados, y en la mayoría de los cristianos la permanencia es tan débil e intermitente que el pecado continuamente domina y somete el alma. La promesa divina dada a la fe es: el pecado no se enseñoreará de vosotros, pero junto con la promesa está el mandato: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal.
Al pecado se le impide imponerse sobre el creyente, y aquel que reclama la promesa con plena fe tiene el poder de obedecer el mandato. Ignorar el mandato de la promesa por incredulidad o la falta de vigilancia abren la puerta al reinado del pecado en la vida del creyente. Y así es que la vida de muchos es un continuo tropiezo en el pecado. Pero cuando el creyente busca morar permanente en Jesús, el Inmaculado, la vida de Cristo lo protege de la transgresión, porque en Él no hay pecado. Todo aquel que permanece en Él no peca. Jesús, en efecto, puede liberar al creyente de su pecado, no quitándole su naturaleza pecaminosa, sino impidiéndole ceder a ella. En alguna ocasión leí acerca de un león joven al que nada podía intimidar ni dominar, salvo la mirada de su cuidador. Si se encontraba su cuidador presente, uno podía acercarse al león, y éste se agachaba sumiso. Su naturaleza salvaje y sedienta de sangre quedaba temblando a sus pies. Uno podía incluso tocarle el cuello mientras el guardián estuviera con uno. Pero si alguien se atrevía a acercarse al león sin el guardián presente, significaba la muerte instantánea. Y así es como el creyente puede tener pecado y sin embargo no pecar, porque aunque la naturaleza maligna de la carne permanece, inmutable en su enemistad contra Dios, la presencia constante de Jesús la domina. En la fe, el creyente sabe que tiene su protección habitando permanentemente en el Hijo de Dios. Por lo tanto, permanece en Él y cuenta con que Jesús también permanecerá en Él. La unión y la comunión con Cristo son el secreto de una vida santa. En Él no hay pecado, y todo aquel que permanece en Él no peca. Pero ahora surge otra pregunta, admitiendo que la completa permanencia en Cristo nos guardará de pecar. ¿Es posible tal permanencia? ¿Podemos esperar ser capaces de permanecer en Cristo, aunque sea por un día, de modo que seamos guardados realmente de transgresiones? La pregunta tiene que ser formulada y considerada con imparcialidad, la cual sugerirá su propia respuesta. Cuando Cristo nos mandó permanecer en Él, prometiéndonos un rico fruto para la gloria del Padre y un grandioso poder en nuestras intercesiones, ¿podría haber querido decir otra cosa que la unión sana, vigorosa y completa de la rama con la vid? Cuando prometió que al permanecer en Él permanecería en nosotros, ¿podría haber querido decir otra cosa que su morada en nosotros sería una realidad de poder y amor divinos? Al mantenernos diariamente humildes e indefensos ante la naturaleza maligna, vigilantes y activos en el conocimiento de su terrible poder, dependientes y confiados en el recuerdo de que solo su presencia puede dominar al león, es la manera en la que se glorifica más al librarnos del pecado. Oh, creamos que cuando Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros, quiso decir que si bien no seríamos liberados del mundo y su tribulación, y de la naturaleza pecaminosa y sus tentaciones, al menos tendríamos esta bendición plenamente asegurada, la gracia de permanecer completa y solamente en nuestro Señor. Permanecer en Jesús nos permite evitar el pecado real, y Jesús mismo es quien no solo nos permite permanecer en Él, sino que nos llama a hacerlo. Amado cristiano, no me sorprende que la promesa del texto te parezca demasiado elevada, pero te ruego que no permitas que tu atención se desvíe por la duda de si es posible ser guardado toda la vida sin pecar. La fe siempre se centra únicamente en el momento presente, así que pregúntate esto. ¿Puede Jesús en este momento, mientras permanezco en Él, guardarme de estos deseos que han sido la mancha y el cansancio de mi vida diaria? Ante este cuestionamiento solo puedes responder, claro que sí. Creyente, recíbelo entonces en este momento y cree que Jesús te guarda y te salva ahora. Entrégate a Él de manera continua en oración ferviente y con tu confianza renovada. Siempre que se presente la oportunidad entre tus ocupaciones, renueva tu fe con un acto de devoción diciendo, Jesús me guarda ahora, Jesús me salva ahora. Que el fracaso del pecado pasado, en lugar de desanimarte, te impulse aún más a buscar tu seguridad permaneciendo en el Inmaculado. Permanecer en Cristo es una gracia en la que puedes crecer maravillosamente, si tan solo te entregas de inmediato y por completo, y perseveras con expectativas cada vez mayores. Considera cómo su obra al mantenerte en Él y guardarte del pecado, ciertamente es tu obra permanecer en Él. Pero solo lo es porque Él es la vid y que lleva y sostiene la rama. Contempla su santa naturaleza humana como esa preparación necesaria para que fueras partícipe de Él, y verás que hay algo aún más elevado y glorioso que ser guardado del pecado.
Existe la bendición positiva y mayor de ser ahora un vaso purificado y limpiado, de estar lleno de su plenitud y ser convertido en el canal para manifestar su poder a otros y ser su bendición y su gloria. Gracias por acompañarnos en este espacio en donde estaremos meditando en la palabra de Dios por medio de los escritos y enseñanzas de hombres que el Señor ha usado a lo largo de la historia. Te invitamos a seguir esta serie de enseñanzas todos los jueves, aquí en nuestro canal de YouTube, en donde buscamos seguir creciendo en nuestra vida cristiana y el conocimiento de Cristo.